Bienvenida, bienvenido a Observatorio Semanal. En esta ocasión vamos a hablar de una noticia que tiene a todo el mundo, creo que legítimamente, muy preocupado. A muchos nos tiene además indignados y a otros en realidad pues los tiene ocupados en entender qué está pasando, que es esta cuestión tremenda del incendio en el Amazonas, que si bien es pues, el Estado-Nación Brasil, en realidad pues es un lugar, un territorio, un pulmón de todas y de todos los que habitamos este planeta Tierra. Y les quiero preguntar, Federico, ¿qué está sucediendo? Bueno, parecería ser que hay una competencia más intensa por los recursos naturales en el planeta en los últimos años. Okay. Cuéntanos un y poco eso. No es el incendio, o sea, el incendio del Amazonas viene a representar quizá el punto más alto de todo lo que está pasando. Hay incendios en Rusia, hay incendios en Tailandia, hubo incendios en México, hubo incendios en Estados Unidos. Entonces, en realidad lo que está pasando es que parecería ser que los controles de la gestión ambiental se están reduciendo porque se están limitando los recursos para el cuidado de los bosques, porque se están sustituyendo los usos de suelo para hacer transformaciones agrícolas, para expandir la frontera agrícola, o porque de plano los conflictos entre los grupos se van haciendo más intensos por el uso de los recursos o por la apropiación de los recursos naturales. Entre los grupos te refieres a los grupos que habitan, pero también a los grupos de intereses económicos. Claro, por supuesto. Entonces, por ejemplo, en la zona sur de la zona amazónica están muchos grupos de interés que tienen que ver con minería. Y un poco más arriba están grupos indígenas que entre ellos también tienen una conflictiva social particular, ¿no? Entonces, en realidad es un concurso, es un potaje, ya de un caldo de cultivo conflictivo de muchas cosas que viene a ser muy sensible en el caso de Brasil, porque por supuesto la extensión de la cobertura de área natural protegida desde hace mucho tiempo es, como bien lo dices, el pulmón de la humanidad, ¿no? A ver, esto que dice Federico me parece muy interesante y muy preocupante, Rosalía, porque en su interpretación, y ahora regreso contigo, Federico, pero es que la causa en realidad no es una causa de un fenómeno fortuito, de una calamidad natural, de un accidente, digamos, forestal, sino que la causa en realidad es una causa social, política, de intereses económicos mucho más profunda y mucho más global, que hoy vemos una expresión ahí preocupante, pero como bien nos recuerda que ya ha tenido antecedentes muy recientes en otros lugares del mundo. Sí, de hecho, bueno, el problema no es menor, que efectivamente, pues bueno, estamos afectando un servicio ecosistémico tremendo que nos representa la región amazónica, pero aquí el punto es de que, de hecho, se ha escuchado en los medios y los políticos, especialmente Bolsonaro, ha comentado que la causa es por cambio climático, por las olas de calor, por el aumento de temperatura. Sí, es que esa es una de las versiones. Y no precisamente, ¿no? Exacto, sí puede generar esto, sí puede generar incendios. Puede generar esto al estar en un círculo de que si se está incrementando la deforestación, que justamente por satisfacer intereses económicos, obviamente estamos en un círculo vicioso que al deforestar, obviamente la zona se convierte más inflamable, porque le quitamos humedad y se erosiona el suelo, etcétera. Esto sí puede contribuir, pero por otro lado es porque se ha aumentado la deforestación en un porcentaje brutal. Y es por eso que se está también, por un lado, se incrementa el incendio y por otro lado también se comenta que es provocado. ¿Justo para qué? Para incrementar actividades de minería, agricultura y sobre todo fortalecer también el ganado. Que de hecho tomemos en cuenta que de hecho Brasil es el segundo después de India, el gran rebaño mundial. Entonces, claro, es para satisfacer también intereses económicos. Entonces tenemos las dos vías. Sí se han generado incendios a razón de todo este problema que tenemos con las temperaturas extremas, pero esto se vincula también con el incremento de deforestación, porque de hecho el Amazonas es muy difícil que se incendie porque es una zona muy húmeda, pero si incrementamos la deforestación, la convertimos más inflamable. Eso un lado, y por otro, sí, claro, el incendio provocado por intereses económicos, o sea, por por los dos lados hay, digamos, una dimensión calamitosa, ¿no? Con esta distinción que me acuerdo de Garzón Valdés, que dice las catástrofes tienen un origen natural, las calamidades tienen origen humano. Claro. Bueno, pues en este caso pareciera que se conjuntan, pero que la calamidad, el factor humano, está inevitablemente presente y es el que prevalece, dirían ambos. ¿Sí estaríamos de acuerdo ahí? Sí. Bueno, decías tú, Federico, y ahí va mi pregunta, dice, si en parte también se han, digamos, debilitado los controles. Se han, digamos, recortado los recursos invertidos para la protección y prevención y también los controles se han distraído. Eso me lleva a suponer, a pensar, y esa es la pregunta, que por alguna razón
los estados, los gobiernos de los países que has mencionado tienen una suerte de complicidad o al menos de aquiescencia con lo que está sucediendo. ¿Qué dirías de esto? Bueno, por supuesto sí, ¿no? Hay una discusión importante en el contexto internacional y que es la que ha evitado que se terminen de poner de acuerdo, sobre todo para temas como cambio climático o diversidad biológica. Y tiene que ver con el tema del control y la soberanía de los estados sobre los recursos naturales. Y es un poco también la discusión de Bolsonaro, aunque entremos un poco más adelante. El tema es el nuevo colonialismo. El colonialismo del siglo XIX-XX tenía que ver con detentar el territorio para tener actividades productivas bien localizadas y estratégicas. Ahora ya no solamente quiero eso, sino quiero los recursos naturales y quiero detentarlos. Entonces, ¿es válido que Francia meta las manos en Brasil? ¿Es válido que Francia lo haga en Estados Unidos? ¿Es válido que los países europeos lo hagan en Rusia? ¿Es válido que los países europeos lo hagan en Tailandia? Entonces, lo que estamos viendo es, hay una feroz competencia mayor por los recursos naturales, a nivel por global, las empresas, claro, las empresas también compiten por esos recursos, también esos recursos son competidos por seres humanos y todos estamos generando una presión, somos 7.500 millones de habitantes en el planeta y 12 para el 2050, que ya está aquí a la vuelta, ¿no? Entonces, la ferocidad y la velocidad a la que estamos necesitando consumir los recursos es la que básicamente nos está haciendo, pues como la despensa de la abuela, ¿no? Cada vez hay más manos que quieren bajar el pot de las galletas. Hijo, asusta, bueno, te voy a hacer una pregunta de esas catastrófica en serio, pero antes te voy a preguntar a ti, Rosalía, esta interpretación que ambos me plantean, de la mano humana, de los intereses económicos, y que ahora no quiero todavía ver la contención internacional, quiero ver la estatal, pero que Federico complementa diciendo, ojo, que acá hay cada vez más intereses de algunos estados sobre el territorio de otros, de algunos grandes, yo lo digo, grandes intereses económicos que viven, digamos, de aprovechar recursos naturales, y también de grupos humanos asentados en los distintos territorios que por una u otra razón contribuyen a que esto se dé. ¿Pueden los estados-nación, esos que conocíamos, esos que hicimos, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Brasil, el Estado mexicano, pueden detener, contener, frenar a esos actores transnacionales interesados en explotar los recursos naturales que se ubican circunstancialmente en eso que llamamos Estado-nación? A ver, es que aquí hay varias cuestiones. Si bien es cierto que en este contexto Brasil apela a su soberanía estatal, porque los recursos están dentro de su Estado. Brasil dice, esto es mío, a mí esto no es se mío. metan conmigo. Claro, pero también es cierto que tenemos un derecho internacional que se ha fortalecido, sin embargo, y muy desafortunadamente en el área ambiental, aplica mucho el soft law, la diplomacia internacional, un derecho blando. En materia ambiental no es coercitivo, no es sancionador. Donde ustedes a los internacionalistas les dicen, sí. Ustedes no tienen músculo para hacer efectivas sus leyes. Y esto lo puedo vincular directamente porque se vincula fuertemente con el tema de cambio climático. El Acuerdo de París, aun cuando se aplaudió muchísimo, deja claro en su artículo 15 que no es contencioso el cumplimiento y no hay sanciones. Que es un compromiso, exacto, digamos, son de compromisos. Manera. Eso es lo que habíamos platicado alguna vez con Federico. Es que ese es el punto. Claro, es que esa es la cuestión. Y si bien es cierto que tenemos toda una cantidad de instrumentos internacionales para proteger esos recursos, para que se conserven y que se dé una explotación sustentable, es que no tiene fuerza fuerte, jurídica, internacionalmente. En derecho internacional hay principios que dice, sí, tu Estado, el principio 21 de la Declaración de Estocolmo, el de no daño. Cuéntanos ese. Ese principio surge de un arbitraje de Trollsmelter entre Canadá y Estados Unidos y que sale este principio que es fundamental en derecho internacional ambiental y que debería de aplicarse ahorita en este caso. Tu Estado, sí, eres soberano de explotar tus recursos naturales, siempre y cuando que no afectes con tus actividades, bienes, personas, patrimonio o medio ambiente fuera de tu jurisdicción.
O sea, tendría que aplicarse eso, Ok. pero no se hace. Porque claro, un incendio como este sí afecta. Claro que está afectando, es transfronterizo y más en materia de atmósfera, o sea, la contaminación es volátil, o sea, se ha dispersado tremendamente y de hecho no nada más ahorita los estados vecinos, el día de mañana, obvio, se están generando más emisiones y esto nos está repercutiendo a todos para el aumento de la temperatura en materia de cambio climático por el tema de los incendios. O sea, se está emitiendo a la atmósfera grandes cantidades de CO2. Entonces, claro que nos está afectando a todos. Ahora, este planteo, yo, Rosalía, y te pregunto a ti, Federico, supone, no es que lo hayas dicho tú, yo lo estoy deduciendo, que en realidad el gobierno brasileño, en este caso de Bolsonaro, lo que quiere es apelar a su soberanía porque, déjenme decirlo así, está mirando para otro lado y está siendo tolerante con lo que está sucediendo allá. Mi pregunta también es, supongamos que no fuera así y que él quisiera contener eso y que quisiera frenar ese incendio y que quisiera evitar que siga avanzando la deforestación y los incendios, ¿podría hacerlo? ¿Tendría el músculo para hacerlo el presidente de una nación? ¿O esto ya, digamos, en los dos sentidos trascendió a nivel global? Por un lado, las afectaciones que nos afectan a todos y por otro lado, los intereses que, desde mi punto de vista, pues suelen tener más poder que los presidentes de las naciones. Federico. Voy a contestar tu pregunta con un antecedente interesante. Faltaba más. Hace algunos años en Ecuador se generaron unos bonos, unos créditos internacionales para la conservación de esa parte que también es de alguna manera Amazonia ecuatoriana. Y para evitar que fueran extraídos los yacimientos de petróleo. Entonces, hay una serie de empresas importantes, Shell, British, que están muy interesadas en la explotación de esas áreas, y en algún momento de crisis, cuando quisieron hacer válidos estos créditos, entonces el presidente lo que les dijo es, sí, pero entonces en ese momento vamos a empezar a deforestar. Entrego los créditos y las petroleras pueden ingresar. Entonces fue una controversia internacional importante entre dimes y diretes, un poco como lo que está hoy pasando con Bolsonaro, si era justo que este presidente abriera las áreas naturales protegidas para que fueran explotados estos recursos o no, ¿no? Hay muchos elementos, digamos, de juicio en el proceso, desde incluso la crisis del Estado-Nación y la flexibilización de los instrumentos de gestión ambiental. Entonces, ¿qué pesa más? Pesa más el generar una estrategia de aprovechamiento de los recursos naturales o una estrategia de conservación de los recursos naturales. ¿Qué pesa más? Pesa más el contexto internacional que me empuja a tomar una serie de decisiones más allá de lo que tiene que ver con mi estrategia de aprovechamiento o tiene que ver con mi decisión unilateral o nacional de ejercer directamente la apropiación de algún recurso natural. Lo cierto es que no está solucionado y yo creo que el derecho internacional hoy no tiene soluciones para esto, ¿no? Que sí es cierto, ¿no? Es cierto que en una semana pasamos de 70,000 hotspots, de puntos de calor en la Amazonia, a 80,000 puntos de calor. En una semana. En una semana. ¿Y eso qué significa? Bueno, el núcleo, como bien decía Rosalía, el núcleo es intocable. La zona de mayor conservación del Amazonas no se incendia. Y si ven los mapas, lo que se está quemando es la parte del entorno. Por la humedad. En efecto, tú no puedes quemar algo que está mojado. Lo que estás viendo es que las fronteras están empezando a acercar. ¿Hasta dónde puede ser un tema del cambio climático? No. Digo, el tema del cambio climático puede servir políticamente para hacer una manita de puerco a los líderes del mundo para que tomen una decisión. Lo cierto es que si hoy decidiera los 80,000 incendios apagarlos, no podría. No tendrían capacidad. No tiene capacidad. O sea, ya tiene 60,000 militares ahí metidos, ya tiene aviones, Trudeau ya le va a mandar aviones, ya, o sea, hay fuerzas internacionales que ya quieren apagar eso. Y no se puede. Pues no se puede. En el caso, digo, nada más como para que tengamos una referencia, tundra siberiana, ¿ok? Contexto de frío. Este año, temperaturas atípicas que llegaron en la época de frío son alrededor de 5 o 6 grados por encima del cero y ahora llegaron hasta 17, 18 grados. O sea, sí hay una diferencia de temperatura significativa. Si eso no es calentamiento global, no sé de qué estamos hablando. Esos bosques perpetuos, empezaron a incendiarse por ahí de marzo a abril y todavía no han podido ser agotados.
Vamos a un corte y sí me están preocupando, ¿eh? Sí me están preocupando seriamente y terrible. creo que usted también debería preocuparse con seriedad. Y les voy a preguntar, todavía esta dimensión, digamos, global, estatal, digamos, política, pero también las dimensiones más locales, más domésticas, aquello que deberíamos y podríamos llevar a cabo nosotros para de alguna forma contribuir a que este asunto, que sí me parece catastrófico, se detenga. Volvemos aquí, a Observatorio Semanal. Ya estamos de vuelta en Observatorio Semanal, y estamos hablando de esta terrible situación que está sucediendo en el Amazonas, pero que en realidad, según ustedes nos ayudan a recordar, es mucho más generalizada y en ese sentido es mucho más preocupante, no porque no lo sea este evento en concreto, sino porque en realidad está concatenado con otra serie de incendios y otra serie de fenómenos naturales que sí están poniendo, y esto es lo que te preguntaría, Rosalía, no sé, parece dramático decirlo, pero sí están poniendo en riesgo la sobrevivencia de la especie humana en este que es el único planeta que hasta ahora, al menos que sepamos, habitamos. Sí, claro, o sea, toda esta, digamos, esta ambición voraz, porque yo sí lo veo, de explotar nuestros recursos y no buscar una explotación sustentable, obviamente vamos hacia nuestra misma autodestrucción como especie. Mientras no entendamos que la cuestión de la protección ambiental no debe verse como en un plano romántico, porque a veces se confunde. Sí, parece una cuestión así de buenas intenciones, de buenos espíritus. No, debemos entender lo que más bien va enfocado a administrar nuestros recursos, porque todo lo recibimos, precisamente todos los recursos naturales, para llevar a cabo nuestras actividades y obviamente para los sectores productivos. Esa parte es la que no estamos entendiendo cuando se traslada a políticas públicas, a legislación y obviamente, directamente vinculado con la protección y salvaguarda de nuestros derechos humanos. Si no tenemos un medio ambiente sano, simplemente trastocamos el derecho a la vida, así de simple. Pero no entendemos que se trata de administrar nuestros recursos de manera sostenible, que tiene límites, es la parte que no hemos entendido. O sea, esa relación que tenemos con la naturaleza, con lo que nos provee, no entendemos que está limitado totalmente. Y vamos con una explotación voraz, cada vez más y más y más, por satisfacer una producción en masa, un consumo en masa, que ya es desmedido, o sea, ya es por satisfacer ya necesidades que ni siquiera son básicas. Es que ese es el punto. Y claro, vamos hacia una destrucción, pero de nuestra especie misma. Me parece tremendo y me parece además, ya lo han dicho ustedes, pero lo quiero subrayar, Federico, frente a esto que nos dice Rosalía, que es, digamos, mirarlo globalmente y mirarlo como especie, no como brasileños, no como norteamericanos, no como sudafricanos, no como coreanos, sino como seres humanos. Pues aunque ustedes ya han advertido las debilidades y las limitaciones del derecho internacional, yo creo que la única manera de entrarle es con un gran pacto global, ¿no? Porque el Acuerdo de París, en fin, porque de otra manera en lo local se ve muy complicado que se logre contener. No sé, te lo pregunto. Tenemos la gran paradoja de la libertad en este siglo XXI. Entonces, donde más libres aspiramos a ser, ¿no? Tendríamos que generar más obligaciones y más restricciones para los individuos. Y eso lleva a la gran paradoja es que entre más libres necesitamos limitarnos más. Hoy tendríamos que limitarnos, ¿no? Para seguir siendo libres tenemos que limitarnos. Así es, claro. ¿No? En tanto esta aspiración social de poder mantener esta libertad como un baluarte de nuestro proceso civilizatorio, en realidad lo que tendríamos que contener son nuestras libertades individuales. Seríamos un poco presos de nuestra propia circunstancia contra lo que la modernidad nos dio, ¿no? Es Bueno, una paradoja civilizatoria, ¿eh? Claro, por supuesto. Es mucho más grande que una cuestión, digamos. Y eso nos lleva a replantear el Estado-Nación, porque entonces ese Estado-Nación que tenía fronteras, ¿no? Donde las libertades se construían de arriba hacia abajo, pues a lo mejor tendríamos que entrar en un acuerdo distinto, ¿no? Y esto que decía Rosalía, que es interesante, porque lo que sucede en un Estado-Nación desde el punto de vista medioambiental, en realidad sucede en el mundo, no sucede solamente en un Estado-Nación. Así es. Y eso también implicaría redimensionar nuestra idea del mercado en el contexto de este capitalismo,
Y entonces volveríamos a regresar a una reevaluación de todo nuestro proceso liberal de los últimos 200 años. Pues sí, pero yo creo que hay que entrarle porque aquí lo que dice Rosalía, y yo lo coincido contigo y te lo pregunto desde otro lado, es pues que está en juego nuestra supervivencia, punto. Bueno, y siendo así, una pregunta, ustedes son expertos en esto, ustedes se dedican a esto, preguntárselos a ustedes parecería de mi parte casi una descortesía, pero a veces da la impresión de que más allá de ustedes y más allá de una nueva generación, este movimiento global a raíz de que una niña pone sobre la mesa el tema ahora en redes digitales y más, es significativo, pero más allá de esa dimensión de conciencia de las nuevas generaciones, de ustedes que son los expertos, parecería que no es el tema medular de la agenda pública cuando sí debería serlo. Es decir, desigualdad, feminismo y medio ambiente para mí son los 3 ejes de las coordenadas políticas más relevantes en este siglo XXI y pareciera que no, Rosalía. Mi pregunta es, ¿por qué? Porque muy desafortunadamente poner en la agenda pública estos temas es ir frente al sistema económico, así de simple. Entonces, por eso es muy complejo conciliar tantos intereses, porque tendríamos que cambiar el sistema económico. Se ha generado este gran fallo del mercado, como se conoce, el no haber integrado justamente la variable ambiental. Nunca la hemos considerado. Es una externalidad que se maneja como una externalidad negativa de todas nuestras actividades, nuestros procesos industriales. No está ahí. Entonces, al momento de integrarla, ya no significa obviamente un coste para reparar, reponer, compensar todo lo que estamos generando al medio ambiente. Entonces, claro, por eso no se quiere poner en la agenda pública, porque significaría que bajar la explotación, limitar obviamente toda extracción masiva que se está haciendo de todos los recursos naturales y obviamente hacer un cambio, un giro en el sistema económico, un sistema económico que no nos ha funcionado, un sistema económico que nos ha llevado al punto en el que hoy estamos, una explotación masiva. Por eso no se pone en la agenda, se tiene miedo a ponerla y muy desafortunadamente se está dando una tendencia incluso a bajar en presupuesto público para atender estas cuestiones. Tan solo, de hecho, comentar... Para flexibilizar las reglas. Sí, claro, están flexibilizando toda la política ambiental, la normativa ambiental y, de hecho, regresando un poco al principio de nuestra conversación, es lo que pasó con Bolsonaro. Nada más entró al poder y efectivamente empezó a flexibilizar el tema de la deforestación y la protección del Amazonas. Bajó el presupuesto de la agenda climática en un 95%. ¿95%? Es brutal, 95% bajó el presupuesto. En materia de para atender y controlar el tema de los incendios, 38% bajó la guardia. Entonces, tampoco le estamos dando las herramientas para echar a andar las políticas, porque sin dinero no se puede también hacer nada. Hay una relación directa entre las decisiones políticas y lo que está pasando. Exactamente. Entonces, conciliar todos estos intereses económicos, y es ahí donde a todos los sectores, especialmente productivos, les está costando entender el tema. Pero tenemos que integrar la variable ambiental, o sea, ya es por beneficio, incluso para las empresas es por costo-beneficio, porque sus actividades también se encuentran en riesgo, porque dependen de los recursos naturales para llevar a cabo su actividad económica. En esta intervención de Rosalía, Federico, logra identificar a un actor con nombre y apellido, Bolsonaro y sus decisiones políticas. Pero en este panorama que ambos me describen, y cuando hablan del mercado, de la lógica económica, de los grandes intereses, se me pierde el piloto. Es decir, ¿con quién hay que hablar? ¿A quién hay que acercarse y decirle, oiga usted, mujer o hombre que sea, frene esto? ¿Existe algo así o son ya dinámicas, digamos, de actores racionales que están absolutamente mecanizados y que son imposibles de detener? El romanticismo de la modernidad nos dio a las Naciones Unidas. ¿No? Sí. Y lo crudo de la realidad. Claro, también, por supuesto, ¿no? Y entonces también te da el espejo. Claro. Entonces, tenemos instituciones inacabadas del siglo XX, ¿no? Para soberanías que en el contexto global se están volviendo cada vez más multipolares. Entonces, hoy Trudeau pone sus aviones, pero en su momento, cuando París, él se salió del acuerdo de cambio climático porque no le convenía a sus industrias, igual que Japón. O sea, todo el mundo tiene un juego de ajedrez y el juego de ajedrez principal de cambio climático no está necesariamente en el cambio climático, sino está en las relaciones financieras y de transferencia de tecnología que se están generando a nivel global. Claro, por supuesto. Entonces, yo te diría, si tienes una emergencia, ¿no? Y cuando tienes una emergencia de agenda pública,
tienes que tratar de atender más o menos todas las cosas como te vienen en el camino. Entonces, vamos a ponerlo en este país. En este país, ¿medio ambiente o seguridad? ¿Qué me dirías? ¿Medio ambiente o Estado de Derecho? ¿Medio ambiente o trabajo? Medio ambiente. Y entonces, pues resulta ser que tienes focos rojos, así como los 70,000 de Bolsonaro, los 80,000 ya en Brasil, pues aquí tienes tu propio infierno, pues. Y tienes a una persona, sí tienes a una persona, pero una persona que está funcionando en la emergencia. Entonces, hoy toman el aeropuerto para las medicinas del cáncer y entonces reaccionan en medio de la emergencia. En realidad estamos perdiendo nuestra perspectiva de ser estratégicos hacia el futuro. Eso es lo más importante. No estamos teniendo la posibilidad de ser estratégicos con lo que tenemos. Y no hablo solamente de recursos naturales, no hablo solamente del tema de cambio climático, sino cada vez estamos perdiendo más la noción de poder mitigar o reducir nuestros riesgos a futuro. Ahora, eso requeriría, retomar una agenda estratégica razonable sobre estos temas de un liderazgo, varios liderazgos, no estoy pensando, no soy además para nada, me gustan los autócratas, pero quiero decir, de liderazgo que permita encauzar la toma de decisiones en el sendero que Federico nos traza. ¿De dónde, en dónde buscamos, qué puerta tocamos para, activar ese liderazgo, Rosalía? Pues nos vamos al tema de fortalecer la gobernanza, que es un tema que no lo tenemos en la agenda. Se habla mucho de gobernanza, pero en la práctica no se ve. O sea, justamente, es que este tema es un problema de todos. No tampoco podemos esperar que nos lo resuelvan Naciones Unidas, que lo resuelvan los estados o que lo resuelva la empresa. Tenemos que resolverlo entre todos, porque también es cierto que si por un lado tenemos la empresa que produce en masa, pero porque también el consumidor está del otro lado, nosotros como sociedad. Claro. Nosotros somos claro, entonces si hay oferta es porque hay demanda. Entonces tenemos que entrar todos, y eso significa entrar todos a participar, a resolver este problema dentro de una gobernanza participativa. Y significa, además de esa gobernanza participativa que nos involucraría en la toma de decisiones, que tomemos decisiones conscientes, preparados, informados y obviamente con dar soluciones y no ser parte del problema, que participemos todos, una gobernanza en donde todos estemos en un mismo plano, que esa es la cuestión que tenemos que fortalecer fuertemente en materia ambiental y que no lo hemos hecho. No, pues no, nadie está, y además como bien ahora sí que los polos de las ecuaciones que nos ponía Federico, seguridad, trabajo, salud, pues te llevan quizá a orientar tus energías, las que puedes, verdad, además, transversal todo, no pueden ir tampoco separado, por un lado economía, por otro lado energía, ambiente, trabajo, seguridad, no, todo tiene que ser transversal y ese es el problema que hemos tenido con las políticas públicas y la normativa, todo va muy sectorizado. Todos los temas no se cruzan, las políticas no se cruzan y la gente menos lo relaciona. No ve esa dimensión, como tú comentabas, esa dimensión hacia futuro, hacia dónde nos está llevando todo incluso esto. Tenemos una visión muy individual de nuestros procesos. Por ejemplo, y aquí te pregunto para cerrar el bloque, siguiendo lo que dice Rosalía, Federico, incluso tenemos que cambiar nuestra cultura de consumo. Sí, claro. Claro, por supuesto. Bueno, hay un movimiento muy interesante y yo creo que sí hay un parteaguas. Es decir, este dramatismo con el que se están planteando las circunstancias es porque es cierto, estamos metidos en la tragedia de los comunes, punto, ¿no? Inevitablemente nuestras relaciones se están viendo afectadas por todos los fenómenos donde estamos acumulando riesgo colectivamente, ¿no? Lo cierto es que también estas nuevas generaciones se están saliendo de los modelos económicos tradicionales. A ver, vamos a un corte con esto y regresamos porque me interesa muchísimo los 3 elementos. Este tema de la transversalidad de la agenda, la necesidad de vincular el tema medioambiental con todos los demás temas y no verlo como una externalidad, nos decías tú, como un elemento aparte. Me interesa muchísimo esta cuestión de las nuevas generaciones, es decir, quiénes son, dónde están y qué tanto podemos hablar de ellas, porque eso también me parece que es relevante. Y lo tercero, hay un cambio, nos dices, en la cultura, en los patrones de consumo. ¿Qué implica eso en los hechos? Es decir, frente a un modelo de vida profundamente consumista, ya sé que es un lugar común, pero es un lugar común construido culturalmente de una manera voraz en los últimos años. ¿Cuál podría ser la alternativa? ¿A dónde nos llevaría? ¿Y qué impactos tendría en otras aristas, dado que todo está vinculado, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con comercio, economía y, por supuesto, lo que les interesa genuinamente a los grandes intereses económicos, acumulación de riqueza? Volvemos aquí, a Observatorio Semanal. Quédese con nosotros que este tema, si no le interesa, debe preocuparse. Ya volvemos.
Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal, y estamos hablando pues, de cambio climático, de deforestación, de incendios, del incendio en el Amazonia, de esta cuestión tremenda de la incapacidad o complicidad de los gobiernos nacionales con el fenómeno que está sucediendo y de la voracidad de los grandes intereses económicos transnacionales sobre nuestros recursos. Pero nos decían algo interesante, nos decían la contracara de esa voracidad somos nosotros mismos. Los que estamos aquí, los que están en sus casas viéndonos, porque somos nosotros quienes al final activamos, porque somos los consumidores y estamos, digamos, del otro lado de esa maquinaria que está acabando con el mundo. Y nos decía Federico, y por ahí empiezo, que hay un nuevo movimiento en nuevas generaciones que está pensando en patrones de consumo alternativos. ¿Qué es esto? Bueno, en el siglo XX hablábamos de tendencias. Nuestra vida digital ahora lo que ha hecho es ponernos en megatendencias. Y esto, digamos, la gran crítica que había para la generación millennial, digamos, los de abajo, era esta frustración innata y esta condición de insatisfacción de si los demás, las otras generaciones no pudieron, ya nosotros no vamos a hacer nada. Y ¿no? una cierta indolencia frente a eso, ¿cierto? Sí. Creo que nos equivocamos, salieron mejores de lo que les decíamos. Y entonces está la red. Y entonces la red, incluso gente como Habermas en algún momento decía, bueno, pues sí, pero la red tampoco me genera una participación real, la gente puede quejarse ahí y no pasa nada. Bueno, el asunto es que sí pasa, ¿no? Y pasó con los plásticos. Este asunto de las islas de plástico en el planeta, lo que generó la fotografía esta de la tortuga atravesada por el popote, lo que generó fue justamente una megatendencia. En un año se desplazaron algo así, solo para el bloque norteamericano, cerca de 15,000 empleos. ¿Por qué? Porque la gente dejó de consumir plástico. Plástico de un solo uso. Cucharitas, platitos. Sí, el vasito de plástico, el bote. Yo he visto gente reclamar fuerte, ¿por qué me sirven esto si esto va a dañar el medio ambiente? Un buen día los restaurantes dejaron de poner los popotes. Un buen día la gente salió a las playas a levantar basura. Un buen día. Entonces, eso quiere decir que sí hay un patrón de cambio sustancial en la sociedad. Y otra, estamos entrando a una organicidad de la economía. Eso quiere decir, estamos tratando de cerrar los loops. De estas economías lineales industriales del siglo XX, poco a poco estamos pasando a economías circulares. ¿Qué sería eso, Federico? Eso sería básicamente reducir la externalidad a la que se refería. Y meter dentro de la ecuación. La variable climática. La mayor parte de las startups del siglo XXI son startups que ya tienen inoculado un gen de sustentabilidad importante. Claro. Y entonces cosas que nunca hubiéramos imaginado que ocurrieran incluso en esta ciudad, como ver desplazamiento importante en bicicleta o micromovilidad en patín del diablo, ¿no? Están ocurriendo. Es decir, están surgiendo nuevas empresas que desde conexiones o plataformas digitales están impulsando a la sociedad a hacer cosas distintas. A moverse hacia otro lado. Desde lo más tradicional como Uber o Airbnb y tal, ¿no? Hasta las cosas, digamos, como más excepcionales de una startup que consigue apoyos rápidamente para poder hacer zapatos de sargazo. A ver, me parece muy interesante porque finalmente Federico nos lleva por una veta un poquito optimista, porque yo me tenía muy espantado en el programa. Y yo te preguntaría, tú nos decías, Rosalía, que hay cosas que tienen que ver con nuestra intervención y un aspecto que no es menor y para nada lo desestimo, que es esto de la gobernanza, que implica una coparticipación responsable de todas y todos en la toma de decisiones. Federico nos lleva también a un terreno un poco más, digamos, de las microacciones. Y ahí te quiero preguntar, esas microacciones de lo cotidiano, ¿qué podríamos, porque eso me lo pregunto yo, se lo pregunto a un televidente que no es experto en estos temas, ¿qué podríamos hacer de distinto en nuestras vidas que de alguna manera contribuyera en un agregado obviamente masivo a revertir las tendencias de depredación medioambiental? Podemos hacer muchas cosas. Para empezar, cambiar nuestros hábitos es difícil, porque de hecho es un mismo sistema que nos ha educado a cómo tener nuestros hábitos en nuestra vida, en este sistema industrial, occidental, etcétera. Pero tendríamos que empezar a cambiar nuestros hábitos, a consumir lo menos. O sea, cuando tú vas a comprar algo, primero plantearte si realmente lo necesitas. Porque a veces no son cosas que necesitamos. Consumir menos energía, porque también es cierto que hoy en día, si ya tenemos todo muy automatizado, etcétera, también nos lleva a consumir más energía. Yo escuchaba a un ingeniero y me encantó que dijo que ahora también las nuevas generaciones son energívoros.
Y que también eso es preocupante, porque se da ver, todo requiere energía. Pero es que somos Cuando además dependientes en somos muchos dependientes sentidos, de todo, digamos. cuando antes no era así. Ahora sí que yo confieso. Claro, entonces cambiar nuestros consumos de agua, de energía especialmente, para lo necesario, para nuestras necesidades básicas. Bajar el consumo de carne, eso es importante también, porque el consumo de carne nos está llevando, y volvemos al tema del ganado en exceso, la deforestación en exceso, para satisfacer esa demanda de carne que también es excesiva. Bajar nuestro consumo de carne, cambiar nuestros hábitos de consumo excesivo en bienes. Podemos hacer muchas cosas, concientizar, o sea, también incluso cuando nosotros tenemos conocimiento de estos temas y platicas con la gente, a veces no es que la gente no quiera hacer nada, no es que no quiera, sino que no tiene conocimiento. No, pues es cierto, por eso la no pregunta. ha escuchado estos temas. Ya cuando tú le planteas la situación, gente que sí está preocupada y quiere hacer algo. Y desde cosas que parecen Vamos a niñas y cosas no muy lo son, pequeñas. como el popote. El popote, el no vasito de utilizar el ¿no? plástico, Sí. llevar tu recipiente. Claro que podemos nosotros generar el cambio. Y sobre todo, también lo que está pasando con las nuevas generaciones, también exigir, juridificar la cuestión. ¿Y esto qué me lleva? De que también ya se está hablando de incluso litigios climáticos, y esto lo están propiciando las nuevas generaciones. Grupos de jóvenes que se están acercando a las cortes a exigir a los estados que hagan algo, porque se ve afectado obviamente su futuro. Claro. Ya es por proteger este derecho intergeneracional. Entonces también eso podemos hacer, exigir nuestros derechos, que a veces tenemos miedo de acercarnos a las cortes. Exigir nuestros derechos, claro, exigir al Estado. Un derecho al medio ambiente y un derecho a la salud. Y un sí, nuestros derechos humanos. Sí, pues entonces exigir al Estado que también se comprometa a esto, ¿no? Y un punto, y finalmente creo que tenemos que cambiar esa relación que tenemos hombre-naturaleza, que de hecho es algo que tenemos que construir, cambiar ese paradigma, como se le llama, esta relación que tenemos actualmente. La antropocéntrica que le dicen, ¿no? De ponernos a nosotros en el centro de todo el asunto, por una ecocéntrica que colocaría la variable de lo común por encima de la personal. No estamos en el centro. A ver, y ahí hay un tema, Federico, porque sí me han animado un poco, entre que es posible desde lo pequeño y entre que hay nuevas generaciones y una nueva conciencia, pero te pregunto algo que no es fácil de responder y si no tienes la respuesta simplemente la desestimamos, pero es ese cambio generacional, ¿lo podemos imaginar, digamos, de una manera global o simplemente occidental? O sea, ¿qué estoy pensando? Que un programa como estos no sé si tendría o si tiene lugar en China, por ejemplo, en Rusia, por ejemplo. O sea, no sé si esa conciencia también la tienen grandísimas naciones hiperpobladas que tienen un nivel de consumo y que han además vinculado, como lo hizo Occidente hace varios ya años, la idea de desarrollo con la idea de consumo y con la idea de deforestación y depredación del medio ambiente. Sí, en efecto, no es una pregunta fácil. Ya lo sé. Pero lo cierto es que esta globalidad en la que estamos atados, ¿no? Esta red global, hace que se universalicen determinadas preocupaciones. Okay. Entonces, sí es cierto, no es una preocupación para todo el mundo, ¿no? Pero yo te diría, es una preocupación que está segmentada por estratos sociales y por niveles de educación. Y a ver, en estratos sociales, ¿cómo estaríamos? Pues yo te diría que entre el estrato social es más alto, ¿no? Tienen una preocupación mayor, pero menos emergente. Claro, mayor, menos emergente y mayor capacidad de consumo también. Por supuesto. Entonces, sí tengo la preocupación, quisiera hacer algo, pero algo hasta el punto donde no me afecte. Claro. Que no atente contra el nivel de vida que ya me logré granjear. En alguna reunión internacional decían, bueno, la pobreza es sustentable, porque la pobreza no consume. Okay. Entonces, en la emergencia de los pobres, la visión sobre el uso de los recursos o la preocupación sobre la energía es completamente distinta. Claro. No quiero un foco de cuarzo, quiero que sea una pequeña vela para poder estudiar, ¿no? Y lo que tengo que es digamos, subsidiando mis necesidades con lo que tengo al alcance de mi mano. Claro. Entonces, una de las fuentes, entre más pobres nos hagamos en el planeta, entre más depauperemos nuestra condición de supervivientes va a ser más depredadora de los recursos naturales. Porque en la emergencia voy a tomar el árbol para calentarme. Sí, ¿no? interesante. Voy a tomar el armadillo para comérmelo. Entonces, en realidad, estos dos polos hacen que se genere una discusión dilemática en términos de cuál debería de ser
nuestra proyección hacia el futuro. Esto fíjate que me hace pensar, y te lo pregunto a ti, Rosalía, que esas 3 agendas de las que yo solté ahí, que creo, feminismo, desigualdad y medio ambiente, están profundamente desvinculadas. Por esto que dice Federico, en realidad coloca la variable de la desigualdad como uno de los ejes, y muy interesante, con la advertencia de que el empobrecimiento común genera mayores costos. Es decir, que aquí lo que tenemos que hacer es acotar la desigualdad, pero elevando las condiciones y calidad de vida de quienes están en la situación más depauperada. Sí, claro. Tenemos que buscar más que crecimiento, desarrollo. Porque crecimiento es cuantitativo, la acumulación de riqueza, y desarrollo es cualitativo. O sea, y eso nos lleva a hablar incluso de la mano de nuestros derechos humanos. Sí. Es que ahí es donde me parece que hemos perdido un poco el piso. Si bien es cierto de que también a veces se da el discurso que necesitamos explotar más para dar más recursos a quienes no lo tienen, también es cierto que tenemos una mala distribución tanto de la riqueza como de los recursos, porque no puede ser que tengamos naciones que están emitiendo la mayor cantidad de gases de efecto invernadero donde hay el 20% de la población. O sea, donde se emite el 75% está el 20% de la población, y donde tienes el 80% de la población se emite el 25%. Entonces ahí hay como un desbalance. Entonces no precisamente no es que no podamos satisfacer las necesidades de todos, porque de hecho se desperdicia mucha comida. Tampoco es de que requieramos terminar y cambiar el uso de suelo y deforestar para generar más alimento. No, el alimento lo tenemos. Problema de distribución. Exacto, es problema de distribución, tanto de recursos como de riqueza. Y de solidaridades, porque también supone trascender barreras de egoísmo local que impiden, digamos, y además también, pues, eso también tiene implicaciones en el sector, digamos, de la acumulación económica y de la generación de recursos. Sí, claro. ¿No? ¿Quién detenta el poder, no? ¿Quién detenta el poder y quién marca la agenda? Exactamente. Federico, ¿eres optimista o pesimista en este tema con los pocos minutos que nos quedan? Bueno, ser pesimista implica buscar otro planeta. Que ya lo están haciendo. Que ya lo estamos haciendo. O sea, sí, claro, la exosupervivencia humana ya tiene fronteras a corto plazo. O sea, en el 25 tenemos que estar haciendo minería en Marte para poder extraer... En 2025, dijo usted, estás diciendo dentro de 6 años. Sí, claro. La idea de tener la primera colonia y la gran carrera hoy entre privados y públicos espaciales está en poner la primera colonia minera en Marte, para obtener esos materiales críticos que necesitamos para poder sobrevivir. Si tú le quisieras dar a esos 7.500 millones de habitantes una computadora el día de hoy, no hay silicio disponible para hacerlo. No todos podrían tener un celular. No hay los materiales preciosos para poder armar un celular. Entonces ya tengo que pedir en exosupervivencia. Pero soy positivo, soy optimista, ¿no? En el sentido en el que en todos los problemas civilizatorios límite de la humanidad, aún con rasura de la especie, ¿no? Hemos logrado cambiar ciertos patrones de nuestra relación. A veces con costos altísimos, muchos. pero cierto. Pues muchas gracias a los dos. ¿Qué les parece si quedan aquí, como dicen los abogados, emplazados para otro programa de observatorio en el que platiquemos de esto, que me parece muy interesante, que es de cuáles son las alternativas desde el punto de vista de la disponibilidad y escasez de recursos, que no es poca cosa, es decir, pensemos en el agua, pensemos en fin, en todos los recursos que requerimos para lo más suntuoso, para lo más práctico, pero también para lo más vital de lo que depende de nuestra sobrevivencia, y hagamos un programa sobre eso. Por lo pronto, nos han ayudado mucho a entender en dónde estamos. Si usted lo puede ver, empezamos hablando del Amazonas y terminamos hablando de Marte, porque ese es el umbral, digamos, en el que se juega la discusión, los retos, los desafíos de los recursos naturales, del medio ambiente, y lo dice muy bien Rosalía Ibarra, de nuestros derechos, porque al final esa es la variable que hay que colocar en el centro de la ecuación, no pensando en nuestra dimensión individual egoísta, sino en nuestra dimensión como especie, social, sentido amplio y solidaria. Pero en fin, esto ha sido Observatorio. Observatorio semanal, nos vemos aquí en TV UNAM, como todas las semanas, el próximo domingo. Hasta pronto.